Trug. Hola, putazos. En el vídeo de hoy vamos a hablar y a relatar y a mostrar cuáles son las devociones escondidas de Sevilla. Sí, o devociones domésticas. Sí, imágenes devocionales de Sevilla que, sin embargo, pues al no tener hermandad o simplemente no salir a la calle nunca, pues pasan como desapercibidas, ¿no? Pasan como más desapercibidas y por eso no todo el mundo las conoce. Imágenes especialmente pasionistas, bueno, pasionistas obviamente, de gran valor artístico y de gran interés devocional, pero que sin embargo, pues al no salir a la calle o no tener hermandad, pues pasan más desapercibidos, ¿no? Pasan más desapercibidos y bueno, pues eso, que empecemos. La primera imagen en cuestión: el Señor cautivo y rescatado de San Ildefonso. Una imagen de gran devoción que hay en la parroquia de San Ildefonso y que representa a Jesús cautivo. Es muy típico de estas imágenes, pues el escapulario trinitario, ¿no? Ya que esta imagen, pues, está basada en la famosa imagen de Jesús de Medinaceli, que bueno, que ya sabéis la historia de que la llevaron en un principio a la colonia española de la Mámora, en Marruecos, en una plaza española que había en Marruecos, y bueno, la llevaron ahí y sin embargo los moros invadieron, conquistaron la ciudad, se lo llevaron todo, se llevaron a la imagen se lo llevaron todo, incluida la imagen, la maltrataron, pero luego los monjes trinitarios liberaron a varios cautivos cristianos que había en Marruecos, en la zona de los moros, y también, y no solo liberaron a los cautivos, sino a la imagen también, y bueno, a todos los presos, pues incluida al señor cautivo, pues les pusieron un escapulario al rescatarlos, ¿no? Y luego la imagen, pues obviamente acabaron llevándosela a Madrid, donde hoy sigue hoy en día, ¿no? Pero bueno, centrémonos en la imagen del señor cautivo de San Ildefonso. Pues es uno de los más altos polos de la espiritualidad hispalense. Y bueno, una cosa muy característica son las llamativas colas que algunas veces llegan a las cercanías de la alfalfa, las colas de fieles que van a besarle los pies o las manos. Y que bueno, y que es y que es una imagen pues de gran valor artístico que hay en la parroquia de San Ildefonso. Una imagen de Cristo cautivo que sí, que pese a su enorme devoción, sin embargo, no tiene hermandad, ninguna hermandad se hace cargo de sus cultos. Los cultos los organiza la propia parroquia de San Ildefonso, o quizá un grupo de fieles no registrado de forma oficial, pero que la organiza la iglesia, pero no lo organiza ninguna hermandad. Y bueno, una devoción doméstica. Aunque eso sí, sin embargo, a veces en Cuaresma, pues se lo sacan en Vía Crucis por las calles adyacentes. Lo sacan en Vía Crucis por las calles adyacentes. En plan, al menos a la calle sí lo sacan, pero lo sacan solo en Vía Crucis. Aunque este año realizaron una procesión extraordinaria por los no sé cuántos años. No me acuerdo por qué era la extraordinaria, pero este año sí lo sacaron en una procesión extraordinaria sobre el antiguo paso de la Valvanera y que acompañó la agrupación musical del Beso de Judas. Y bueno, en plan eso. En plan, sacarlo a la calle sí lo suelen sacar, pero lo sacan solo en Vía Crucis. Salvo en años especiales que se cumple un aniversario especial como este, hubo otro año que lo sacaron sobre el paso de San Juan Bosco de la Trinidad. Bueno, de la Trinidad, de María Auxiliadora de la Trinidad. Y bueno, una imagen pues de gran unción espiritual. Una imagen muy característica y que bueno, y que eso. De hecho, uno de sus Vía Crucis
hubo un año, el año pasado, su Vía Crucis fue el Viernes de Dolores. Coincidió con que era el Viernes de Dolores y yo lo pude ver y tenéis el vídeo. La imagen es de autor anónimo. Es posible que fuera o bien de la segunda mitad del siglo XVII o del siglo XVIII. Y bueno, es... A ver. En un inicio, esta imagen, esta portentosa imagen, pues recibía culto en el convento de los Trinitarios Descalzos, consagrados a, a la redención de cautivos, del cual solo queda como recuerdo la gloriosa torre campanario en la actual calle de los Descalzos. Sí, al lado de la plaza del Cristo de Burgos, que ahí, si os fijáis en uno de los, en el extremo sureste de la plaza del Cristo de Burgos, al lado de la casa hermandad de la Hermandad del Cristo de Burgos, pues hay como una especie de torreón campanario. Pues ahí era donde estaba el antiguo convento de los Trinitarios Descalzos, ahí es donde recibía culto esta bendita imagen. Y bueno, y sin embargo, a ver, sin embargo en 1868 la iglesia pues fue destruida en un periodo revolucionario y bueno, y eso. Eh, entonces, debido a eso, pues la escultura del Señor fue trasladada a Santa Marina y de allí a la iglesia de San Hermenegildo, donde se reanudó la devoción gracias al celo de un ascendiente de don Tomás, el canónigo de la Santa Iglesia Catedral Hispalense, don José María Ruiz García. Todavía después de la última guerra civil, algunos sevillanos muy antiguos que ya peinaban canas recordaban cuando en la llamada Puerta de Córdoba, al sitio de capuchinos, largas filas de personas iban el primer viernes de marzo a visitar la efigie, cuadro que resultaría algo difícil de imaginar hoy, por no ser este el sitio ni el barrio donde todos lo conocemos. En San Hermenegildo estuvo varios años, hasta que se trasladó de manera definitiva a su emplazamiento actual en la iglesia de San Ildefonso. Por lo cual, sí, en plan, se trasladó en 1909 a San Ildefonso. Y desde ese entonces, pues recibe culto en San Ildefonso. Y bueno, destacar que la que el Señor fue llevado junto a otras tantas imágenes pasionistas de diferentes hermandades, pues el Señor fue llevado en santas misiones generales de 1965 junto a la Virgen de los Reyes a un sitio. Bueno, fue llevado a las misiones generales de 1965. Y bueno, y eso, es una imagen bastante elegante, con porte elegante y cuya mirada suscita devoción. El Señor cautivo de San Ildefonso. El Señor de los afligidos de la iglesia de San Juan de la Palma, también conocido como el Cristo de la Ventana o el Sentaíto, pues es un señor cautivo que tiene la particularidad de estar sentado. Recibe culto, bueno, no recibe culto, pero no en la iglesia misma de San Juan de la Palma, sino en una ventana que está en el edificio, en el mismo edificio del templo. En plan, si tú pasas hacia el norte la puerta de San Juan de la Palma y miras a la derecha, de repente en la pared te encuentras una ventana y tras esa ventana pues ves a esta imagen del Señor. Y que bueno, y que recibe culto pues en en una pequeña ventana que hay en San Juan de la Palma. Y que bueno, también antiguamente se le conocía al Cristo de Regina porque procedía de ese famoso convento, donde al parecer era igualmente visible desde la calle. Y bueno, no obstante, la imagen no es la primitiva, no es la original, ya que la original fue destruida pues durante la Guerra Civil. Y bueno, pues entonces la familia del señor don Manuel Espinosa Morgado pues donó la actual en memoria y sufragio de sus difuntos. Y bueno, en la descripción pone Jesus afflictorum salva eu, o Jesús de los afligidos, sálvalo.
Nadie que viera la efigie tan patinada, tan oscurecido, con tanta unción piadosa, se atrevería a suponer o imaginar siquiera que es del siglo XX. Sí, la verdad es que parece una imagen bastante antigua, ¿no? Cuando en realidad es del siglo XX, pero bueno. Y bueno, pues es una imagen de gran unción religiosa, de gran unción espiritual y devocional y que bueno, recibe culto en una ventana que hay junto a la iglesia de San Juan de la Palma. Una imagen bastante bonita. Su autor es el artista José San Juan Navajo. Y bueno, pues recibe y eso. Como escultura tiene una presencia que realmente sobrecoge e impone. Rostro ascético y majestuoso, enmarcado por una luenga melena de pelo natural, nariz recta, contundente, pero bien proporcionada, ojos pintados sobre la madera, sin pestañas, en cuyas pupilas se desdibuja la retina, dándole a su mirar un tinte severo, boca entreabierta con rictus anhelante y dramático. Y eso. Por otra parte, Amparo Rodríguez Bahío documenta ciertas tensiones que había en 1829 que se produjeron entre la mayordomía de Jesús del Silencio, o sea, la Hermandad de la Amargura, y la colecturía de la parroquia de San Pedro, dado que la imagen de Jesús de los Afligidos, recién llegada entonces a San Juan de la Palma, suponía una fuente segura de ingresos. Precisamente por eso la autoridad eclesiástica denegó sucesión a la entidad cofradiera, a fin de que no perder tan sustancioso cepillo. Y bueno, también eso. Un episodio poco conocido y casi nunca representado por los artistas de Jesús, pues es el de Jesús en la mazmorra, pues tal efecto hace cuando contemplamos desde fuera a través de la reja, sí, representa ese momento sin duda. Y bueno, y a ver, pues es el Jesús de los afligidos. En la madrugada del 28 de diciembre de 1999 tuvo lugar un desagradable suceso, aunque sin consecuencias. Unos vándalos armados con un tronco arremetieron contra la imagen de Jesús de los afligidos, que no sufrió daños, pero sí el cristal antirrobos tras el cual se expone. El estupor y la indignación fueron comunes entre los vecinos del barrio de San Juan de la Palma, quienes no dieron crédito a lo que veían con sus propios ojos, recordando que hacía unas 3 semanas la fachada de la iglesia y el ventanal del Cristo también habían sido embadurnados con pintadas negras. Y bueno, la hermandad presentó la correspondiente denuncia a la policía. Y eso. Aún se le tributa un crinario anual. Eso sí, nunca se movió la imagen de su acostumbrado sitio, sino que se celebra ante una pintura de regular tamaño y mediano arte. Sí, el Cristo de la Ventana o de los Afligidos, de San Juan de la Palma, otra imagen bonita. El Señor Nazareno de las Fatigas, una imagen que recibe culto en la parroquia de la Magdalena y que está expuesto al final de la nave del Evangelio, en un retablo barroco. Se trata de un Jesús nazareno algo menor, con un tamaño menor del natural, sobre el cual no se profundiza mucho la bibliografía. Para tener idea del desconocimiento existente, bastará con decir que unas fuentes lo citan como obra de barro, mientras que otras afirman que es de papelón. El profesor Hernández Díaz lo analizó con mayor detenimiento y autoridad del juicio, dejando bien claro que está totalmente tallado en madera revestida de buena túnica morada. Morada con ricos bordados. Es interesante y muy devota, pudiéndose clasificarse como obra de en torno a 1600. Y bueno, sí, una imagen muy antigua, una imagen bastante antigua, con
con una cruz, pues bastante de carey, muy similar a la que lleva el Señor del Silencio, bueno, del Silencio, el Señor Nazareno del Silencio. Y bueno, una imagen que eso sí, que tampoco está tan bien conservado porque tiene cierto desaliño en el conjunto y bueno, el apagado brillo de su vestimenta está cubierta por varios dedos de polvo y bueno, pero aún así es una imagen bastante bonita y con bastante solera. Una imagen bastante antigua, de la cual no se conoce autor. Y que bueno, recibe culto en la parroquia de la Magdalena, el señor de las fatigas. Y que bueno, es una gran imagen que recibe culto en la parroquia de la Magdalena. Otra imagen muy característica, la del Cristo de la Caridad. Es una imagen que recibe culto en la capilla del Hospital de la Caridad. Y bueno, pues esta soberbia imagen nos evoca el expolio. Cristo aparece desnudo, inerme, genuflexo y con las manos orantes como si implorase la misericordia del Padre. Y bueno, pues, lleva por encima del cuello una rústica soga que apresa y ata sus muñecas. A primera vista este detalle podría sugerir también el momento siguiente a la flagelación, cuando el Redentor ha sido separado de la columna y cae en tierra debilitado por los azotes. Pero la circunstancia de tener los codos y las rodillas desolladas, pues nos hacen una idea de que el momento que pretende representar es ya en el Calvario, en los momentos preparativos de la crucifixión. Por lo cual, salvando la diferencia de postura, pues representaría aproximadamente lo mismo que el Señor de las Penas de la Cofradía de la Estrella. Y bueno, pues es una imagen de Pedro Roldán, creo que es. Bueno, se piensa que es de Roldán, en plan, de hecho, en una obra fechada, esto dicen que es obra documental y fecha de Pedro Roldán, de 1670. Y bueno, aunque hay algunos que lo atribuyen a Ruiz Gijón, pero también tiene ciertas esos, pero bueno. Es una imagen que recibe culto en el Hospital de la Caridad, pero que nunca sale a la calle, aunque eso sí, tiene una hermandad que se hace cargo de sus cultos, que es la Hermandad de la Santa Caridad. Pero bueno, sin embargo, pues, pese a que tiene una hermandad, pese a que pertenece a una hermandad, pero esta hermandad nunca lo saca a la calle en procesión, nunca. Los únicos cultos que se le hacen, pues es un besapiés que se le hace el Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores es cuando se hace un besapiés que se pone en el centro de la iglesia, de la capilla, y se le pone besapiés en exposición. Y bueno, a ver, el Cristo de la Caridad que recibe culto en el Hospital de la Caridad y que bueno, es una imagen pues muy señorial e hiperrealista, con bastante realista y dramática es la imagen, con la sangre chorreando por todo el cuerpo y bueno, la verdad es que impone, esta imagen impone, es sobrecogedora la imagen del Señor de la Caridad. El Señor de la Caridad. Nuestra Señora de la Soledad en su esperanza. Es una imagen que recibe culto en la parroquia de San Ildefonso y que bueno, en la nave de la epístola creo que es. Y bueno, es una imagen pues de Juan de Astorga, ¿no? Atribuida a Juan de Astorga, dada su similitud pues con otras dolorosas como Nuestra Señora de la Presentación o la Esperanza Trinitaria. Y bueno, pues una imagen que recibe culto en San Ildefonso y que tampoco tiene hermandad ni sale a la calle. Pero pero seguramente si hicieran alguna hermandad en honor, como en honor al Señor cautivo y rescatado de San Ildefonso, pues sin duda alguna pondrían a esta dolorosa como titular mariana, en plan que sería de una hipotética
que pertenecería a una hipotética hermandad del Señor cautivo y rescatado en San Ildefonso, debido a que reciben ambos culto en el mismo templo. Y bueno, una dolorosa bastante buena. Es una obra de gran femineidad y encanto, y que bueno, se puede ver el dolor de la pasión y la dulzura de la gracia. Y bueno, es una dolorosa pues con un rostro triste pero sereno, tal como acostumbra hacer Juan de Astorga sus dolorosas. Una virgen pues bastante bonita, y la Virgen de la Soledad en su esperanza de San Ildefonso. Nuestra Señora de la Salvación, también conocida como es la Estrellita de San Bartolomé, dada su parecido con María Santísima de la Estrella. Bueno, pues es una imagen que recibe culto en la parroquia de San Bartolomé, junto al Cristo, a ver, ¿cómo? De la Salvación, junto al Cristo de la... No, no era de la Salvación. Junto a un Cristo crucificado. No me acuerdo de la advocación del crucificado, pero recibe culto junto a ese crucificado. Bueno, pues es una obra que mide 1,5 metros y que se descubrió fue hecha por 1772 por Cristóbal Ramos. Posiblemente el escultor, pues a la hora de hacer esta imagen, pues se basó en la Virgen de la Estrella para, para hacer el rostro. Y bueno, pues destacar también que durante el verano de 1992, hallándose esta imagen en el convento de las Salesas, entonces sede provisional de la parroquia, pues sufrió la vandálica acción de un pirómano que le prendió fuego, pero por fortuna la restauración era factible, los daños eran susceptibles de reparación, debido a que en parte a que la imagen pues no es de madera, la cara no es de madera, sino de terracota. Y bueno, fue peritamente restaurada por el profesor Miñarro, quien descubrió dentro de su mascarilla pues un documento indicando que la imagen era de Cristóbal Ramos. Si bien originalmente esta dolorosa estaba genuflexa, pero luego Juan de Astorga la erguió, la puso de pie, para hacerla más similar a las típicas dolorosas sevillanas. Y bueno, y así está la imagen hoy en día en la parroquia de San Bartolomé, la Virgen de la Salvación, el Santísimo Cristo de la Clemencia, o de los Cálices, ya que se encuentra en la sacristía de la catedral. Pues es una imagen cumbre de Juan Martínez Montañés, una de sus imágenes principales que recibe culto en la sacristía de la catedral. Y que bueno, es una imagen que tampoco sale en procesión nunca ni tiene hermandad, porque es una imagen de gran valor artístico y que suscita devoción, el Cristo de los Cálices. Una imagen bastante buena. Esta fue la primera de sus grandes obras, ya que el 5 de abril de 1603, pues Juan Martínez Montañés se suscribió el Cabildo Catedral con él. Ese día, pues, eso, la hechura de esta imagen. Pero el 29 de abril de 1606, pues, quedaba cancelada la obligación, por tanto, pero el Cristo pudo tallarse en 1604, o quizá mejor al siguiente. Abarca su cronología un periodo aproximado de 3 años. Y bueno, pues es, sí, la primera de sus grandes obras, ¿no? De sus obras más conocidas. También hizo años después, pues, otro crucificado, que es el crucificado del Cristo de los Desamparados, o de la sopa, que recibe culto en la iglesia del Santo Ángel, pero que hasta hace algunos años, pues ese otro crucificado se podría haber incluido en esta lista, pero como ya tiene una cofradía, bueno,
detrás y sale en procesión, pues ya no cuenta, por lo cual nos quedamos con este. Y bueno, este Cristo tiene una particularidad que es, bueno, que aparte que no tiene, representa un momento en el que todavía está vivo, por es que no tiene la llaga en el costado, pero tiene otra particularidad, que es que tiene, en lugar de tener 3 clavos, tiene 4. En plan, cada pie es clavado por un clavo distinto. Esta cosa pues es compartida también con los Cristos de la Sed y de las Aguas, que también llevan 4 clavos. Y bueno, el Pacheco indica que él mismo había sugerido a Montañés la tipología de los 4 clavos, basada en las revelaciones de Santa Brígida. También puede haber mediado un modelo de Miguel Ángel hecho por su discípulo Jacobo del Duca, del cual circularon varias copias en España, en forma de cruces para platería. Mide 1,90 m y la efigie está cuidadísima, y que en todos sus pormenores, teniendo en cuenta que no se pensó para ir en lo alto de un gran retablo, ni para ser arrullada por la escenografía viviente de una procesión, sino para el silencio estático de una capilla privada, donde habría de permanecer con los fieles esa proximidad conmovedora e intimista. Sí, es una imagen que suscita la devoción, una imagen bastante portentosa y bonita, que está muy bien conservada. El Cristo de los Cálices, de Martínez Montañés. El Santísimo Cristo Varón de Dolores, de la Iglesia del Pozo Santo. Una imagen, pues, de, de autor anónimo, pero que es por sus características físicas y sus estos, pues, pertenece a la escuela roldanesca. Sería digna de abrir una Semana Santa si lo consideramos como el Varón de Dolores anticipado proféticamente por Isaías, o de cegarla si lo consideramos como un resumen de todo el ciclo pasionista, como el Cristo triunfante vencedor del pecado y de la muerte. Este Cristo pues recibe culto en el convento del Pozo Santo. Y bueno, este Cristo pues tiene su origen en plan, el origen de esta iconografía está en la visión de San Gregorio, tan repetida del Varón de Dolores, tan repetida en el gótico final, particularmente por la pintura. Luego ha habido otras esculturas después, como el Cristo de Pedro Millán, que se conserva en el museo, o también otro que es en el cual pues puede que esté basado este Cristo, bueno, que es el Cristo de Segadilla, en Cáceres. Y bueno, este Cristo pues está basado pues en el Cristo de Segadilla, que hay otra imagen similar ahí. Luego, bueno, y luego en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, pues en la Hermandad del Sol bendijo pues una imagen que está basada tanto en esta como en la de Segadilla, que es el Cristo Varón de Dolores de la Hermandad del Sol, la cual está un poco basada en este. Sí, el Varón de Dolores de la Hermandad del Sol lo podríamos considerar como una réplica moderna de este. Y bueno, pues es una imagen de gran expresividad y de gran unción religiosa y devocional que suscita la devoción y que te invita a que te quedes contemplando la imagen un buen rato. Una imagen pues que se pueden ver perfectamente a Cristo triunfante sobre la muerte y que abraza la cruz. Con uno de sus pies pues pisa la calavera que representa la muerte, y luego está la serpiente pues muerta a sus pies también, que representa el pecado. Y todo eso abrazando la cruz. Es una talla policromada hecha y bendecida en 1680, que cautiva por la veracidad de su expresión. Y bueno, la imagen no está demasiado estudiada, pero bueno. Durante el año 2004, Pedro Manzano efectuó varios trabajos de limpieza y consolidación del efigie para devolverle su cromatismo original. La imagen está bien conservada, sin alteraciones de importancia. Tan solo se le detectó un añadido en el paño de pureza, realizado a base de telas encoladas,
que resultaron estar policromadas en un tono distinto del primitivo, que era rojizo, algo usual en esta iconografía del Varón de Dolores, pero ajeno al resto de composiciones de la Pasión de Cristo. En opinión del señor Manzano, pues tal añadido podría ser un intento puritano de decentar el modelado primitivo que por su gran valentía dejaba descubierta demasiada anatomía. Juzgar por un trozo de periódico empleado por el artista que llevó a cabo la intervención, esta podría situarse hacia el año 1872, cuando estaba en su apogeo Ordóñez y Gutiérrez Caño, quienes se le conocen diversas actuaciones sobre la imaginería religiosa sevillana. Otra característica es que es muy impactante es ver cómo unas gruesas espinas atraviesan ambas cejas de un modo escalofriante y que en su emplazamiento habitual pasan desapercibidas. Sí, hay varias imágenes de Cristo en la cual pues unas espinas de la corona de espinas pues atraviesan sus cejas, ¿no? Ocurre lo mismo con el Señor del Gran Poder. Y eso. Su simbología impresiona y seduce, y pocas veces han unido tan armoniosamente la religión y el arte para expresar la victoria del Calvario, la consumación final de la obra redentora. Cristo enarbola la cruz como un atleta pregonando su triunfo, y esta postura permite relacionarlo con el Cristo de Santa María Sor Minerva, de Miguel Ángel. Y bueno, pues eso, Este Cristo es titular de una comunidad franciscana que realiza admirables tareas de caridad con las pobres mujeres ancianas o impedidas. Se encuentra justo al lado de la Virgen del Tránsito, cuya octava asuncionista tiene lugar a sus plantas, el dolor de la pasión y la dulzura de la gracia. Lo sangrante y lo celeste unidos en un mismo escenario entre lamparillas de aceite, flores frescas y manteles limpísimos. Y bueno, pues eso, aquí vemos el Cristo varón de Dolores del Pozo Santo, otra imagen majestuosa que tampoco procesiona ni tiene hermandad. Bueno, putazos, aquí he mostrado varias imágenes religiosas, a varias imágenes religiosas y devocionales, pues que no procesionan o no tienen hermandad y que por eso pasan más desapercibidas y son mucho menos conocidas que los titulares de hermandades. Y eso, las devociones escondidas o domésticas de Sevilla, las llamo yo, por no pertenecer a ninguna hermandad o no salir en procesión. Obviamente no he puesto a todas porque si no me tiro aquí 2 años y el vídeo se hace eterno. De hecho, el vídeo ya es demasiado largo, así que bueno, cortemos ya. Bueno, putas, os espero que os haya gustado este vídeo tan elemental. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.